Buenos días, bendiciones para todos y para todas en esta nueva, preciosa, maravillosa oportunidad. Hoy día, lunes 3 de mayo, mes número 5 de este nuevo año 2021. Una vez más, venimos a reunirnos en el nombre de ese Dios todopoderoso, ese Dios maravilloso que nos da la oportunidad de caminar un día más sobre esta tierra. Hoy queremos presentarnos delante de Él, dándole gracias por este aire que estamos respirando, esta nueva luz que nos está iluminando, el que nos permita poder seguir caminando un día más sobre esta tierra. Así que en esta hora y en este momento que estamos delante de su presencia con un corazón agradecido, no solamente queremos agradecerle lo que estamos viviendo en este nuevo día, el aire, la luz y el que se nos permita poder caminar un día más sobre esta tierra, sino también agradeciéndole cada situación y circunstancia que nos ha tocado vivir y atravesar hasta el día de hoy. Cuando nosotros tenemos un corazón agradecido, nos hacemos merecedores, nos adquirimos el derecho de tener más cosas por las cuales da gracia. Pero a la inversa, cuando nos quejamos de las situaciones o circunstancias que nos ha tocado vivir, entonces nos hacemos acreedores de tener más situaciones para quejarnos. Y yo quiero que tú y yo nos preguntemos algo en esta mañana. ¿Qué queremos tener? ¿Más cosas para agradecer o más cosas para quejarnos? Personalmente yo, y creo que es lo mismo que comparten cada uno de ustedes, quiero más cosas para agradecer, no para quejar. ¿Por qué debemos agradecer cada situación? Buena, mala, agradable, desagradable, cómoda, incómoda, salud, enfermedad, abundancia, escasez, victoria o derrota. Porque cada cosa que nos toca vivir y atravesar es necesaria para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, para nuestra sabiduría y nuestra inteligencia sobre esta tierra. Hoy, día lunes 3 de mayo de este nuevo año 2021, queremos compartir la reflexión para iniciar esta semana que Dios nos ha regalado. Hoy queremos basarnos para comenzar en el libro de Isaías, capítulo 46. Estaremos leyendo desde el versículo 3 al 4, 2 versículos del capítulo 46 en el libro de Isaías, para dar inicio. Dice la palabra de la siguiente manera: escúchame, familia de Jacob, todo el resto de la familia de Israel, a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Amén. El nombre del tema que hoy queremos compartir con todos y cada uno de ustedes se llama ¿cuál es más grande? Hoy quiero que tú y yo, amado hermano, amada hermana, nos hagamos esa pregunta para comenzar esta nueva semana. Esa pregunta para reflexionar en la vida que Dios nos ha entregado sobre esta tierra. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más grande para ti? Ese problema que te está deteniendo, ese problema que te está aplastando, ese problema que te está llenando de vacío, frustraciones, melancolía, agotamiento, tristeza, rabia, enojo, rencor, resentimiento, orgullo, altivez, arrogancia, terquedad, o el Dios al cual le has entregado tu vida. ¿Cuál es más grande? Ahora, escucha esto. Si nosotros nos centramos en el problema que sentimos que nos está matando, que nos está aplastando, más que en el Dios que le hemos entregado nuestra vida, ese problema nos va a destruir. Ahora, me gustan estos 2 versículos del capítulo 46 para dar inicio a la reflexión de este día, porque comienza Dios hablándole a su pueblo. Dice: escúchame, familia de Jacob. El nombre Jacob era el tercer hijo del amigo de Dios, Abraham. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob. Recordemos, para hacer un poquito de historia,
que Jacob nace con un hermano gemelo llamado Esaú. Esaú y Jacob eran hermanos gemelos. Quien tenía derecho a la primogenitura, a la bendición de su padre, era Esaú. Pero Esaú no tenía una relación como tal con Dios. Esaú era un hombre a los ojos de todos perfecto para recibir la herencia. Pero Jacob no tenía las cualidades para recibir la herencia. Primero porque nació después que su hermano, y había una cultura que el que tenía derecho a recibir la herencia era el primer hijo que naciera. En este caso fue el hermano de Jacob y después nace Jacob, aunque eran gemelos. Y había que tomar una decisión. Pero vemos entonces que aunque Saúl nació primero, el que Dios escogió fue a Jacob. Pero su propio nombre lo marcaba, porque su nombre significaba tramposo, tracalero, vivaracho, como diría mi pastor. Era un hombre que a los ojos de la humanidad no tenía nada para recibir la herencia de su padre. No tenía liderazgo, no tenía el gen, como llaman muchos, pero a los ojos de Dios sí. Porque vemos entonces que Jacob fue escogido desde el vientre de su madre, no después de su nacimiento. No tuvo que ver su comportamiento, sus actitudes, sus cualidades, sus habilidades. No, aún sus propios errores, porque hizo cosas que no estaban bien. Recordemos que él le robó la primogenitura a su hermano, que se aprovechó de la necesidad de él porque tenía hambre. Y entonces él negoció allí la primogenitura por un plato de lentejas. Aunque Saúl también hizo lo incorrecto, porque no debió vendido su primogenitura por la necesidad que lo estaba atacando. En este caso, y es casualidad que sea hambre, no lo debió haber hecho. Pero tampoco Jacob se debió haber aprovechado. Pero vemos entonces que Jacob, a pesar de todas esas cosas, tuvo un encuentro cara a cara con Dios. Y Dios, como lo había escogido, trabajó en él y terminó cambiándole su nombre. Por eso es que dice: escúchame, familia de Jacob, todo el resto de la familia de Israel, porque Jacob se convirtió en Israel. Israel era Jacob. Jacob era el pasado, Israel era el presente y el futuro con Dios. Jacob era el hombre sin Dios, Israel era el hombre con Dios. Un hombre que fue transformado, fue mejorado, fue colocado como el patriarca, el hombre sobre el cual Dios escogió para sacar las 12 tribus que gobernarían y representarían al pueblo de Dios. Ahora dice: escúcheme, familia de Jacob, y todo el resto de la familia de Israel, a quienes he cargado desde el vientre. Escuche, Dios cargó a este hombre desde el vientre. Por eso fue que lo cambió y lo transformó, a pesar de. Y he llevado desde la cuna. Dice: a quien he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna. Desde el mismo vientre, desde la cuna. En el vientre estaba antes del mundo y en la cuna ya estaba en el mundo. Dice que Dios lo ha llevado y lo ha cargado. Lo cargó en el vientre y lo llevó en la cuna. Aún en la vejez. Ahora le está hablando del futuro. O sea, aquí vemos que Dios habló de Jacob, que lo transformó en Israel, de su pasado, de su presente y de su futuro. Dice: aún en la vejez, cuando ya peinen canas. Ahora escucha esto, le está hablando a los descendientes de él, no a él. Recordemos que ya aquí él estaba muerto, ya aquí se había establecido el pueblo de Dios. Ahora le está hablando a los descendientes de él. Escuche esto: escúcheme, familia de Jacob, todo el resto de la familia, a quienes he cargado. Dice: he cargado, o sea, que no solo cargó a Jacob. Jacob cargó a todos los descendientes de Jacob, que los convirtió en Israel. A quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas. Está hablando del futuro, pero escucha esto. Y es lo que te quiero recalcar en el día de hoy. Dios no le estaba hablando por medio de Isaías a Jacob y a Israel. O sea, Jacob, que era Israel. No, Dios le está hablando a los descendientes de esa tribu, de ese hombre. Y en este caso, hoy en día, los descendientes de Israel, el Israel espiritual, como lo llama la misma Biblia, es la iglesia. Y cuando me refiero a la iglesia, no estoy hablando del edificio, el templo, el lugar que constituye las 4 paredes donde los creyentes nos reunimos. No, la iglesia son los corazones de cada hombre y de cada mujer que en su condición de reconocer su transgresión delante de Dios, su pecado,
le ha abierto su corazón a Cristo Jesús y lo ha aceptado y lo ha recibido como su único y suficiente Salvador. Y entonces tenemos un antes y tenemos un después. Tenemos la parte como Jacob, esa parte mala, fea, sin condiciones, sin posibilidades, pero con el encuentro como lo tuvo Jacob con Dios, que lo transformó en Israel. Hemos tenido ese encuentro con Dios, pero lo hemos tenido no con la condenación de Dios, sino con la misericordia de Dios, no con el castigo de Dios, sino con la redención de Dios. Y entonces hemos sido transformados. Antes éramos criaturas, pero ahora somos hijos de Dios al haber recibido a Jesús en el corazón. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo lo sostendré. O sea, Dios nos está hablando del futuro. Ahora, aquí es donde tú y yo tenemos que detenernos y reflexionar en esto. Que Dios a nosotros nos ha escogido desde el nacimiento, desde el vientre de nuestra madre. Allí en el vientre nos sostenió, en el vientre nos cargó y en la cuna nos ha llevado y nos ha llevado hasta el día de hoy y nos llevará. Nos da una promesa de que no nos va a abandonar. Ahora, hermano, hermana, si estamos conscientes de esta promesa, de este precioso y maravilloso privilegio, yo quiero que tú y yo nos hagamos una pregunta en esta hora. Entonces, ¿cuál es más grande? ¿El problema que nos encontramos en esta situación o circunstancia? ¿O ese Dios que nos ha dicho, que nos ha cargado desde el vientre, que nos ha llevado desde la cuna y que aún en la vejez, cuando ya peinemos canas, Él será el mismo y Él nos seguirá sosteniendo? Te pregunto, entonces, ¿por qué razón voy a estar allí quejándome? ¿Por qué voy a estar allí afligiéndome? No, dice, yo lo hice. Está hablando del pasado. ¿Qué hizo Dios? Nos cargó desde el vientre y nos llevó en la cuna. Dice, yo lo hice y cuidaré. Ahora primero habla de un pasado. Yo lo hice. ¿Qué hizo? Te cargué desde el vientre y te llevé desde la cuna. Yo lo hice. Está hablando del pasado. Y dice, y cuidaré. Ahora te habla del futuro, de ustedes. Yo lo hice y cuidaré de ustedes. Los sostendré. Ahora habla de un presente. Nota cómo Dios conjuga los tres tiempos de nosotros: pasado, presente y futuro. Primero dice, yo lo hice. ¿Qué hizo? Te cargó en el vientre y te llevó en la cuna. Ahora te habla de un futuro. Y cuidaré de ustedes en la vejez, en la cana, cuando peinemos cana. Pero dice, lo sostendré. Primero nos habla de un pasado, después de un futuro y después remata y nos entra en el presente. Lo sostendré y ahora dice, los libraré. Vuelve a hablar del futuro. No sé si usted capta lo que Dios nos está queriendo decir con esta promesa escrita en el capítulo 46 del libro de Isaías. Él dice, yo lo hice. O sea, te cargó en el vientre y te llevó en la cuna. Yo te cuidaré y yo cuidaré de ustedes. Te habla de un futuro. Eso tiene que ver con las canas. Un futuro. Y dice, lo sostendré. Ahora te habla de un presente. Ahora, en este presente tal vez te encuentras con un gigante. Una situación y un problema que lo ves muy grande. Y sientas que te vas a morir. Y te voy a decir algo. Lo que no te mata te hace más fuerte. Así que deja de estar diciendo que te vas a morir por esa situación sentimental, por esa situación económica, por esa situación de salud. Deja de estar diciendo que te vas a morir, porque Dios te está diciendo que te va a sostener. Te sostendré. Significa que en esa situación Dios te va a sostener. Dios ha permitido esa situación y esa circunstancia en tu vida, no para que te mueras, sino para que te haga más fuerte. Y quiero recalcar eso: lo que no te mata te hace más fuerte. Ahora, ¿por qué algunos se mueren en esa situación, en esa circunstancia? Porque en vez de hacerse fuertes, se hacen débiles. ¿Y cómo se hacen débiles? Alejándose de Dios, alejándose del Dios que los cargó en el vientre, del Dios que los llevó en la cuna, del Dios que le habló de su futuro en la vejez y del Dios que le está diciendo que lo está sosteniendo. Por eso se mueren, porque se hacen débiles alejándose de Dios.
Tenemos que acercarnos a Dios para hacernos fuertes y tener presente esto: lo que no me mata me hará más fuerte. Dios permitió esto no para matarme, sino para hacerme más fuerte. Dice, y los libraré. O sea, significa de esa situación te vas a levantar. De esa situación la vas a superar. De esa situación vas a salir. ¿Pero cómo? Apegándote a Dios. Por eso te tienes que hacer esa pregunta: ¿cuál es más grande? ¿La situación o la circunstancia que crees que te está matando? ¿O el Dios que te dijo, que te ha cargado desde el vientre y que te llevó en la cuna y que te cuidará en el futuro, te sostendrá en el presente y te librará de esa situación que estás viviendo? Hazte esa pregunta entonces, amado hermano, amada hermana, tú hombre y mujer, que en esta hora estás conectada. ¿Cuál es más grande? Y quiero citar algunas historias. Para comenzar, la historia que se encuentra en el libro, no la vamos a leer, pero sí la vamos a recalcar, pero les voy a dar pasaje para que más adelante ustedes la leen, ustedes mismos la estudien y la analicen. Éxodo 14, versículo 10 al 31. Cuando Moisés logró sacar a Israel de 430 años de esclavitud en la tierra de Egipto. Pero entonces, cuando ya van camino, que Faraón les dio el permiso, comienzan los egipcios a perseguirlo. Entonces Moisés con todo el pueblo, delante tiene el mar rojo, que no lo podían atravesar, y detrás tienen a Faraón furioso, que recapacitó que cómo era posible que había dejado ir a estos hombres, y entonces venía a matar. Y entonces vemos que Dios le habló a Moisés, y Moisés con la vara que representa su fe abrió el mar en dos. Moisés con todo ese pueblo, casi 1 millón de personas, atravesaron ese mar. Un viento que Dios envió sostuvo del lado izquierdo y del lado derecho las aguas con una pared. Así que tenían una pared de agua a la mano izquierda, una pared de agua a la mano derecha, y por en medio tierra seca. Y Moisés con todo ese pueblo pasaron. Pero los egipcios quisieron hacer lo mismo con sus carros, caballos, jinetes, 600 hombres. Corrieron detrás de ellos para asesinarlos. Pero Dios hizo que después de que el último israelita pasara al otro lado de ese mar, el mar volviera a su normalidad. Le dijo a Moisés: ahora haz que el mar vuelva a su normalidad. Volvió a levantar la vara y el mar, la pared de la mano izquierda, la pared del lado derecho de agua cayeron y todos los egipcios murieron. No quedó uno solo vivo. Y los ojos del pueblo de Dios vieron los cadáveres de esos 600 hombres que se habían levantado para matarlo, muertos. Vieron todos sus carros destruidos y todos sus caballos muertos. ¿Por qué? Porque fue Dios. ¿Por qué? Porque el Dios del pueblo de Israel era más grande que el ejército del pueblo de Egipto y de Faraón. Ese es un tremendo y maravilloso ejemplo. Vemos entonces que Dios es fiel a lo que Él dice. Dios es fiel a lo que Él indica. Porque todo tiene que ver con que qué es lo que nosotros estamos más viendo más. ¿El problema o a Dios? ¿La situación o a Dios? ¿La circunstancia o a Dios? Si ponemos la mirada en la situación y la circunstancia, estamos fregados, que dice mi pastor. Pero si ponemos la mirada y la confianza en el Dios que nos ha sostenido desde la cuna, desde el vientre, que nos ha llevado a la cuna, que nos está hablando de que nos cuidará aún hasta las canas, y que dice que nos va a sostener en la situación que nos encontramos, porque eso fue lo que hizo Él con el pueblo de Israel. En la situación donde eran perseguidos por 600 hombres para matarlos, Dios los sostuvo. Y delante de ellos los exterminó a todos. Y te digo esto, amado hermano, amada hermana, así Dios hará con esos enemigos que estás teniendo espirituales. Tú verás que esa situación que crees que te está aplastando, ahora va a caer rendida delante de ti. Y tú pasarás al otro lado de esa situación, esa circunstancia. La otra cita que le quería tocar es la historia de David. Primera de Samuel, capítulo 17. David y Goliat. Un gigante que con palabras aterrorizó a todo un pueblo, el pueblo de Israel. Y su primer rey, en este caso Saúl, estaba chorreado, como dice mi pastor, con todo el ejército. Pero llegó un chiquitico llamado David.
que enfrentó a un madre gigante llamado Goliat. ¿Qué hizo David con Goliat? Lo enfrentó con la palabra. ¿Quién es este incircunciso que está desafiando los ejércitos celestiales del pueblo de Israel? Jehová de los ejércitos, citó David. Y David se armó con 5 piedras, corrió de frente contra ese gran gigante y le incrustó una piedra en medio de los ojos y el hombre cayó, ¡pa!, de frente. Pues después llegó el chiquitico David, sacó la espada del enemigo y con la misma espada le cortó la cabeza. Y después agarró y paseó la cabeza del gigante por todo el ejército. El gran David, que era pequeño físicamente, pero espiritualmente era gigante, porque tenía la fe en el Dios. Porque David se hizo la pregunta: ¿cuál es más grande? ¿Este gigante que está insultando al pueblo de Dios, mi pueblo? ¿O el Dios que ha sostenido a este pueblo desde el vientre y que lo ha llevado de la cuna y que le ha hablado de su futuro? Por eso David tuvo la fuerza, David tuvo el carácter de quitarle la vida a ese enemigo, ese gigante llamado Goliat. Y te quiero hacer una pregunta. En el caso como la historia de Moisés, ¿quién te está persiguiendo? El que te persiga, aunque parece que te va a matar, tú lo verás caer derrotado. En el caso de David, ¿cuál es ese gigante que tienes allí delante, que te está gritando que te va a matar, que te está invitando a que te conviertas en su esclavo? Porque eso era lo que le estaba diciendo Goliat a Israel, que fueran sus esclavos. ¿Cuál es ese gigante que tienes delante? ¿Cuál es esa situación sentimental? Esa relación que no se concretó. Entonces sientes que te vas a morir. No te vas a morir, mujer. No te vas a morir, hombre. No digas que te vas a morir porque no se dio esa relación. No. Te va a hacer más fuerte. Te va a hacer más inteligente. Te va a hacer más sabio. Muchas personas van a decir que no tienes sentimiento y que tienes corazón de piedra, porque no te deja afectar por ese sentimiento. No. Porque descubriste que el amor que no se da, no se dio, lamentablemente. ¿Qué vas a hacer? No podemos quedarnos allí. Tenemos que levantarnos en cuanto a sentimientos, en cuanto a esa empresa, que la montaña de la escasez se ha levantado y te está gritando: no vas a poder levantar tu propia empresa. Serás un empleado, serás un esclavo toda tu vida trabajándole a otros. No, aférrate al Dios de los ejércitos. Toma esas 5 piedras que representan la palabra, la mano de Dios, y derrótalo. Dios es el dueño del oro y de la plata, y Él es mi Dios, y Él tocará los corazones y me enviará la provisión del norte, del sur, del este, del oeste, del centro, de arriba o de abajo. Pero yo me levantaré y montaré mi propia empresa, y yo no seré un empleado, sino que yo seré un empleador. Así que no seré un esclavo, porque a la larga todo empleado es un esclavo. Y Dios no nos ha llamado a esclavitud. Dios no nos ha llamado a hacer cola, sino cabeza. Dios no nos ha mandado hasta abajo, sino encima. Porque es el Dios que te está diciendo y te está haciendo una pregunta en esta hora: ¿cuál es más grande? ¿Aló? No es el tamaño de tu problema, es el tamaño de tu liderazgo. Quiero repetir eso, amado hermano, amada hermana. No es el tamaño de tu problema, es el tamaño de tu liderazgo. Y escucha esto: cuando hablo de liderazgo, me estoy refiriendo a ti mismo. Porque posiblemente, hermano, tú no estés liderando a nadie, pero te tienes que liderar a ti mismo, a ti misma, mujer, a ti mismo, hombre. Tal vez no estás liderando un conglomerado de personas, pero te estás liderando a ti mismo. Entonces tienes que ver. No es el tamaño de tu problema, es el tamaño de tu liderazgo. Tu liderazgo, donde te tienes que hacer esa pregunta: ¿cuál es más grande? ¿Esa situación, esa circunstancia, o el Dios que te ha sostenido desde el vientre, o el Dios que te ha llevado a la cuna, o el Dios que te está hablando que te va a cuidar hasta la vejez? ¿Ah? Hazte esa pregunta. Y para cerrar el tema de la reflexión de este día, volvemos al mismo libro de Isaías, capítulo 46, nuevamente, pero el versículo 10, que dice de la siguiente manera: yo anuncio el fin desde el principio. Escucha esto. Dios te dice: yo anuncio el fin desde el principio. Oye, poderoso. Esto me voló la cabeza, que diría mi pastor. Yo anuncio el fin desde el principio.
desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Desde los tiempos antiguos ya Dios está anunciando lo que está por venir. Yo digo, mi propósito, escucha esto, esta palabra es para ti, hombre, esta palabra es para ti, mujer. Mi propósito, te dice Dios, se cumplirá. Oye, mi propósito, te dice Dios, se cumplirá. El propósito que Dios tiene contigo, hombre, contigo, mujer, se cumplirá. Así que aférrate a Dios y empieza a ver cuál es más grande, tu situación, tu circunstancia, o este Dios que te está diciendo, mi propósito se cumplirá. Tal vez no se está cumpliendo ahorita, pero se cumplirá después, porque Dios es Dios y Dios es más grande que esa situación, Dios es más grande que esa circunstancia, Dios es más grande que ese enemigo, Dios es más grande que Satanás, Dios es más grande que el infierno, Dios es más grande que todos los demonios juntos que se han levantado en contra tuya, contra tu salud, contra tu finanza, contra tu situación sentimental. Se cumplirá y haré todo lo que deseo. Oye, no solamente Dios nos dice a ti y a mí, a todos nosotros. No solamente nos dice, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Dios tiene deseo para nosotros. Y escucha esto, el deseo de Dios para su pueblo, el deseo de Dios para sus hijos, el deseo de Dios para sus escogidos, el deseo de Dios para su pueblo es de bien y no de mal, es de salud y no de enfermedad, es de riqueza y no de pobreza, es de victoria y no de derrota, es de bendición y no de maldición. Amén. Bueno, amado hermano, esta era la reflexión que en el día de hoy queríamos colocar en los corazones y las mentes de cada uno de ustedes. Les agradezco en el nombre de ese Dios que ha puesto esta inquietud en mi corazón de hacer estos programas, por compartir con nosotros cada momento de cada día. Gracias por indicar de qué parte del planeta han estado recibiendo este material. Me han escrito de aquí de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, República Dominicana, los Estados Unidos, Grecia. De verdad, muchas gracias por indicar de qué parte del planeta se han estado conectando. Agradecido inmensamente con los que se han suscrito a nuestro canal de YouTube, donde está guardado este material. Súper agradecido con aquellos que han colocado este material en sus redes sociales. Dios mediante, si ese Dios todopoderoso me lo permite y mi contrato todavía no se me ha terminado, mañana nos estaremos conectando a partir de las 8 de la mañana. Recuerda, ¿cuál es más grande? Hazte esa pregunta. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Saludos y bendiciones para todos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde.